leyendo un texto de un hombre. Les voy a leer primero el texto y después doy una breve explicación del texto. Dice así, hay una nueva raza de hombres nacidos ayer, sin patria ni tradiciones, asociados entre sí contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia, universalmente cubiertos de infamia, o sea, de descrédito, pero autoglorificándose con la común excreción, o sea, con la común porquería, son los cristianos. Dice, así comienza hacia el año 178 después de Cristo el discurso verdadero contra los cristianos, una obra escrita por el filósofo griego de Alejandría, Celso, que fue usado como fundamento ideológico de algunas de las más duras persecuciones contra los creyentes en Jesús de Nazaret que se sucedieron en los años siguientes. Yo no sé si nos damos perfecta cuenta de esto que está diciendo este Celso, ¿no? Dice que este texto que leí se usó como fundamento para perseguir a los cristianos. Esta era la manera en la que veían las gentes del siglo I, del año 178 y después, a los cristianos. Dice que somos los cristianos, o eran los cristianos, hombres sin patria, que estaban en contra de todas las religiones y que tenían algo en común. Este hombre, lo que tenían en común esos cristianos, le llama una palabra que él usa, que es excreción. ¿Saben lo que es la excreción? La excreción es lo que todos arrojamos de nuestro cuerpo. Cuando vamos al baño, excretamos. Eso es lo que él dice que es lo que nos une. Esta es la manera en la que veían a los cristianos. Y cuando yo leí este texto, empecé a preguntarme, ¿y cómo nos ve el mundo ahora a nosotros? ¿Qué es lo que somos nosotros para el mundo? Esta gente del siglo I veía a los cristianos como enemigos, porque dice que no tenían ni patria, que estaban en contra de todas las religiones y que eran perseguidos por la justicia, dice. Según ellos, había razones para perseguir a los cristianos. ¿Cuáles eran algunas de las razones que decían por las cuales eran perseguidos los cristianos? Pues porque, por ejemplo, no se postraban ante César, ¿no? Esa era una de las razones por las que eran perseguidos por la justicia. Pero tengo unas preguntas que yo me hice y que ahora quiero hacer a ustedes para que juntos meditemos. Dice, ¿cuál era el comportamiento de los primeros cristianos que hacía que la gente se expresara de esta manera de ellos? ¿Qué era lo que movía a los primeros cristianos a que la gente hablara así de ellos? ¿Qué era lo que veía en ellos los judíos, los gentiles, en los cristianos, que los llevaron a ser perseguidos tan brutalmente? Y la más importante, creo yo, dice, ¿qué cosas nos diferencian actualmente de los primeros cristianos? ¿Qué cosas hacemos igualmente y qué cosas hemos dejado de hacer que hacían ellos? Para poder contestar a estas preguntas, quisiera tomar como base algo que tenían ellos y algo que tenemos nosotros y que no ha cambiado a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo. Dice la palabra de Dios de ella misma que Dios es inamovible. Dios no cambia, no tiene un parecer hoy y tiene un parecer mañana, o tuvo un parecer diferente a antier con respecto del que va a tener mañana. Entonces, para saber qué eran lo que hacían estos primeros cristianos y compararnos nosotros no con ellos, sino con lo que regía la vida de estos cristianos, quiero que todos vayamos por favor al Evangelio de Mateo, al capítulo 10. Quiero hacer un paréntesis. Si alguien trae un teléfono celular, le suplico, le pido de la manera más atenta que lo apague. Dije que lo apague, no que lo ponga en vibrador, que lo apague. Porque
es necesario que estemos atentos a cosas que pueden ser determinantes para nosotros. Y necesitamos poner atención. Yo quiero que les estoy dando la cita para que ustedes en su casa la lean. Yo traigo como siempre anotado cada versículo y no más quiero que pongan atención y voy a hacer algunos comentarios de casi todo el capítulo y espero que nos dé tiempo de llegar a pues hacer todo este comentario, no esta meditación en la palabra de Dios. Quiero que no pierdan de vista, ayúdenle por favor al hermano que está atrás de ti, a Mateo 10, ¿no? ¿Ya? Ayudémonos unos a otros, hermanos, pongan atención en los nuevos, en los que no saben dónde está la palabra, para que si alguien no la tiene, pues nos acerquemos a ellos, ¿no? Esos sean los primeros cristianos, pero de una manera diferente. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la palabra, ellos no tenían la palabra. Bueno, Mateo 10, capítulo 10, verso 1. Dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues tiene que ver que así como ellos fueron llamados, cada uno de nosotros podrá recordar cómo fue llamado Pedro, por ejemplo, ¿no? Cómo fue llamado el apóstol Juan. Dice de Juan, por ejemplo, que estaba reparando las redes, y Pedro, por otro lado, estaba lanzando la red para pescar. Y nosotros, resulta que el Señor nos llamó en circunstancias específicas. Fíjate cómo da el nombre de sus discípulos. Te pregunto, ¿tú eres un discípulo de Jesús? Si tú eres un discípulo de Jesús, a ti también te llamó por nombre, te conoce. Y además de conocerte, quiero decirte que tiene un objetivo específico para tu vida. No creas que fuiste llamado de un montón y que a ver qué sale de ese montón. Fuiste escogido. Si tú lees, por ejemplo, creo que es el profeta Zacarías, dice que no se metan con el pueblo de Dios, porque el que toca al pueblo de Dios es como el que se mete con la niña de su ojo. ¿Quién ha ido al oculista? Yo que casi todos hemos ido al oculista, y dime qué se siente cuando el oculista te dice: te voy a tomar la presión del ojo, ¿no? O te voy a poner unas gotas. ¿Qué sientes? Y espérese yo soy nerviosísimo para los ojos, dice: espérese tantito. ¿Por qué? Porque te van a tocar el ojo. Y Dios, ¿qué es lo que dice? Dice que el que toca a su pueblo es como si tocara a la niña de sus ojos. Dios tiene, esto es lo que nos tiene que quedar claro, Dios nos llamó por nombre, nos conoce por nombre y tiene un objetivo, tiene un deseo para con nosotros. Nos llamó con un propósito nos llamó a cada uno de los que estamos aquí. Vamos a continuar, verso 5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién de ellas sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para toda aquella ciudad. Todo esto anterior se sintetiza, yo diría que en 3 principios básicos. Primero, el Señor nos llamó a predicar su palabra, pero no nos llamó a que fuéramos doctores en su palabra. Por tanto, nosotros la manera en la que tenemos que predicar la palabra es como dice Jesús que hagamos. Jesús dice que digamos: el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que Jesús nos ha mandado a hacer. No dice que tenemos que ser teólogos, no dice que tenemos que tener 5 años en el evangelio para poder evangelizar, simplemente que debemos de decir que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Habrá alguien aquí que no pueda decir eso, el reino de los cielos se ha acercado? Yo creo que no. Pero si nosotros vemos cuál es la razón por la que no compartimos, es porque no sabemos qué decir, según nosotros. Pero el Señor Jesús dio una orden específica y dijo que dijéramos que el reino de los cielos se ha acercado. No te compliques más. Tú solamente a la gente dile: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el principio que tenemos que decir. La segunda cosa en la que podemos sintetizar todo este pasaje que leí, dice: sanar, limpiar, resucitar, echar fuera demonios, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Habrá alguno de nosotros aquí que no hayamos recibido alguna de estas cosas cuando nos convertimos? Mira, ¿tú crees que, creo que en nuestra cabeza tenemos como una situación muy difícil, muy compleja para poder lograr nosotros como siervos de Dios el resucitar a una gente? ¿Te parece que sería un gran milagro? ¿Sí o no? Sí, pero sin embargo nosotros mismos hemos sido resucitados. Mira, cuando Jesús le predica a capítulo 3 del Evangelio de Juan a Nicodemo, le dice a Nicodemo que es necesario que, es decir, que ese hombre ya había nacido, pero estaba como quién, como tú y como yo. Sin embargo, alguien en nuestra vida, alguien con quien una vez Dios permitió encontrarnos, nos predicó y nos resucitó. Fíjate cómo dice, de un modo imperativo, se llama el modo. Dice: orad, sanad, resucitad. ¿A qué te suena? ¿La voz de quién te suena que está hablando? ¿De un esclavo o de un rey? De alguien que tiene autoridad. Y la orden que le da, esta orden es dada ¿para quién? ¿Para el esclavo o para nosotros? Es una orden. Nosotros tenemos que decir que el reino que se ha acercado, y cual sea la necesidad que tiene ese hombre, nosotros tenemos que orar con autoridad. No importa cuál sea el problema. Mira, el problema está acá, en nuestra falta de fe, en nuestro corazón. Porque ¿cuántos de nosotros estamos esperando a recibir el don de milagros para predicar? ¿Sí o no? Porque dices: no, yo no puedo orar por el enfermo. Cuando Jesús dice que digamos que el reino de los cielos se ha acercado y que oremos por él. Dice: orad por los enfermos, levanta a los muertos, y dice: limpia a los leprosos.
¿No dice eso? Y después hace un comentario y dice, tú tienes que dar de gracia lo que has recibido de gracia. Díganme, ¿quién recibió aquí por el amplio conocimiento de la palabra que tenía el hombre o la mujer que les predicó? ¿Algún teólogo aquí? ¿Algún licenciado en teología? ¿O un doctor en ciencias ocultas? ¿Alguno entre nosotros es eso? Entonces, lo que recibimos, ¿cómo lo recibimos? ¿Qué es la gracia? Que no merecemos, un regalo que no merecemos. Si nosotros recibimos un regalo que no merecemos, debemos de dar ese mismo regalo que no merecemos a otro que tampoco lo merece, pero que no somos nosotros nadie para decir a este sí y a este no, porque en todos en Cristo son sí. ¿No dice eso la palabra? Y el tercer punto, dice, parece irresponsable lo que nos dice, pero dice que no nos proveamos de dinero para el viaje, de ir a predicar. ¿Qué significa esto? Pues eso, que el Señor mismo será nuestra provisión en todos los sentidos. Algunos estamos esperando, por ejemplo, recibir, como decía, el don de milagros para empezar a predicar. Dios dice, predica, yo te proveeré según tu necesidad. Aquí sucede algo que a lo mejor vuelvo a repetir más adelante, pero que quiero que comprendamos desde ahora. La gente, si ustedes prenden el canal 440 de Cablevisión, se van a dar cuenta que todas las predicaciones, casi todas las predicaciones van en un solo sentido, o más bien en dos. Uno, no tener problemas en la vida. Y dos, no padecer de falta de dinero. Y para eso te tuercen la manita como puerco. Y te dicen, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Va a aparecer abajo en la pantalla un número para que tú mandes tu dinero. Y estoy sintiendo de Dios que el que mande dinero, Dios le va a dar hasta que sobreabunde. Y empiezan a dar citas bíblicas fuera de contexto. Y yo te digo, ¿qué dice Jesús que tenemos que hacer? Dice que no te proveas ni siquiera de 2 camisas para el camino. Dice que no lleves, que no lleves cartera. ¿Sabes qué era el cinto? El cinto era en donde se metían las monedas en el cinturón y ahí era donde cargaban, era su cartera. Dice que no te proveas, que no veas a dónde vas a llegar. Dice que, ¿qué dice que a dónde tienes que llegar? Dice, pregunta quién sea digno de recibirte. Pero nosotros vamos a la segura, ¿no? Capaz de que no hay nadie que sea digno de recibirme y a poco voy a dormir en la calle. ¿Qué tal si me toman por un vago y me mandan a la cárcel, no? No, yo soy hombre precavido, vale por. Verso 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ves cómo es una contradicción lo que aparece en esos canales? Porque en esos canales te dicen que ni vas a padecer, que ni te va a faltar dinero. Y lo que él dice es que es absolutamente lo contrario en un sentido. Porque te dice, díganme, ¿quién mandaría a su hijo a que fuera en la noche al bosque, en un bosque que está rodeado de lobos? ¿Quién mandaría solita a su oveja al bosque para que ella sola se apacentara en un bosque rodeado de lobos? ¿Quién en su sano juicio lo haría? Pero Jesús hace eso. ¿Y qué dice él? Que él que nos envía como ovejas en medio de lobos. Pero nos da 2 cosas
que debemos de hacer. Dice, sean astutos o prudentes. ¿Qué dice? Prudentes. ¿Qué quiere decir la palabra prudencia? La palabra prudencia quiere decir templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Dice, es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en discernir o distinguir lo que es bueno o lo que es malo para seguirlo o huir de ello. Entonces, ¿qué? ¿La oveja va a ir al bosque rodeado de lobos de acuerdo a la prudencia, sí o no? Parece una contradicción, ¿sí o no? Porque si se trata de ser prudente, pues no vayas, de menso vas, ¿no? Quédate en tu casa y no prediques el evangelio, ¿o no? ¿En qué sentido te lo está diciendo? Para que, como dice Pablo, los que creo que es Pedro, ¿no? Dice que los que tenemos, Hebreos, dice, los que tenemos ejercitados los sentidos por cuestión de discernir entre el bien y el mal. Fíjate lo que te está diciendo, dice, he aquí yo te envío en medio, como oveja en medio de lobos. Entonces, ¿qué? ¿No voy a ir? No, tengo que ir, pero yo tengo que escoger entre el bien y el mal que me va a ser puesto por los lobos. ¿Me doy a entender? Te voy a poner un ejemplo. Si vamos a predicar, o si voy yo a predicar a una zona roja y le empiezo a predicar a una prostituta, ¿qué crees que pudiera sucederme a mí? ¿Qué crees? Hablando honestamente, o sea, ¿qué crees? Porque por esa razón no vamos. No vaya a ser que le guste y que caiga con ella. Dice que sea ¿qué? Prudente. Entonces, a lo mejor, si yo soy débil en esa área, ¿qué crees que voy a hacer? ¿Cómo no ir? Entonces me quedo en mi casa y no predico. Debo de saber escoger y debo de saber prevenir la situación, pero no se soluciona con no ir. Sino, esa es la razón por la que estamos en nuestras casas tan cómodamente viendo el canal 440 y mandando un peso para ser bendecidos abundantemente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Saber que una de esas mujeres me puede gustar o yo le puedo gustar y que puede intentar como con José, pero no es la razón por la que no debo de ir. Debo de prevenirme, fortalecerme y acompañarme de otro. Porque nudo de 3 dobleces, ¿no? ¿No les parece mejor? ¿Sí o no? Luego dice, esa es la primera, dice, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir sencillo? No vayan de traje, no lleven joyas, ¿eso se refiere? ¿Qué quiere decir la palabra sencillo? La palabra sencillo quiere decir que no tiene artificio ni composición. Dicho de una cosa, que tiene menos cuerpo que otras de su especie, que carece de ostentación y adornos. Dicho del estilo que carece de exornación y artificio, y expresa ingenua y naturalmente los conceptos. ¿A qué se refiere con que sean sencillos? O que no usemos acá de palabras rebuscadation, ¿no? Cuando podemos usar la palabra sencilla. Dice, no, pues es que es tan difícil de explicarte esto del evangelio que necesito que me des unas 8 horas y deja traer mis diccionarios y deja traer mis clases. Y es eso a lo que se refiere, que nosotros seamos sencillos.
sencillos. Entonces tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No, ya no me estés diciendo. No te digo, o sea, no te voy a obligar. No, pero nosotros queremos meterles el evangelio porque ¿cómo van a desperdiciar tanta sabiduría? Mira, ¿cuál es la clave para entrar? Dijimos que Jesús nos pidió que dijéramos una cosa. ¿Cuál es? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Tú crees que a todo el mundo le interesa que el reino de los cielos se haya acercado? Pero habrá alguien al que le interese y quiera saber. A ese que le interesa y que quiera saber, explícale sencillamente. Dile las cosas sencillamente, sin adornos, sin palabras rebuscadas, sin complejidades, de una manera sencilla. Seguimos. Verso 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Lo que da origen a todas estas persecuciones es que la predicación del evangelio, el decir el reino de los cielos se ha acercado, siendo prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No te van a perseguir que porque sabes griego, no te van a perseguir que porque eres bilingüe, no te van a perseguir que porque vas a una iglesia de gente fufurufa. No, la razón por la que te van a perseguir es porque predicas el evangelio, eres prudente y eres sencillo. Mira, nota las consecuencias que va a traer el hecho de predicar el evangelio. 1, dice que nos van a entregar a concilios. Quizás pensarás que al gobierno, pero mira detenidamente lo que quiere decir la definición de concilio. ¿Qué es un concilio? Un concilio es una junta o congreso para tratar algo. Un concilio es una junta o congreso de obispos y otros eclesiásticos de la Iglesia Católica o de parte de ella para deliberar y decidir sobre las materias de dogmas y de disciplina. En otras palabras, ¿en dónde vas a ser enfrentado a concilio? ¿Al gobierno? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿No entendimos? Si el concilio es cuando se toma una decisión dentro de la iglesia, ¿en dónde vas a tener los mayores problemas? En la iglesia. Mira cómo dice, fíjate en el verso, ¿crees? El 17. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, es decir, a grupos de ancianos que se sientan a deliberar sobre lo que estás predicando. Y dice, y en sus sinagogas, o sea, en sus templos, en sus iglesias, te o los azotarán. Va a decir, ay, entonces, ¿qué? ¿Me tengo que cuidar del hermano Daniel? ¿O del pastor Benjamín? ¿Es eso a lo que se refiere? Pregunto. Se refiere a lo que estamos hablando de predicaciones como la del canal 440. Que cuando ellos te dicen
que no vas a tener problemas en la vida y que no te va a faltar el dinero, tú tienes que decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos no consiste ni en dinero, ni en bebida, ni en no tener problemas. Al contrario, dice que se van a levantar nuestros propios hermanos carnales, o sea, mi hermano, mi abuelo, mi papá, se van a levantar contra mí y nos van a entregar. ¿Por qué? Porque lo que decimos contra ellos o contra los paren de sufrir, ¿qué te dicen los paren de sufrir? Usted venga al templo, compre la rosa de Sarón, compre el aceite, compre esto, compre el otro, y nosotros le garantizamos que va a parar de sufrir. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? ¿Vamos a parar de sufrir? ¿Quién está mal? No, pues Jesús, ¿no? Pues Jesús debe de estar mal porque yo quiero parar de... No. Eso nos va a traer graves conflictos con la iglesia. Mira, ¿sabes lo que quiere decir la palabra Babilonia? Babilonia quiere decir confusión. Y eso es lo que está gobernando actualmente en todo el mundo, la confusión. Mira, se hacen marchas, por ejemplo, hace 8 días fue la marcha, no sé hace cuánto, se hizo la marcha. ¿Tú crees que porque se hizo una marcha el hombre va a ser mejor y vamos a dejar de tener este tipo de cosas? No. Pero mucha gente cree que el hombre es capaz de salvar al propio hombre. Y no solamente estoy hablando de humanismo, si tú lo traes a la iglesia esta de pare de sufrir, dentro de eso te están hablando de Jesús como el único y suficiente Salvador. Pero para que tengas una mayor seguridad, tú echa mano del aceite que te vendemos, del trapito, del viaje, de esto, del otro, para que tengas mayor ¿qué? Para que tengas algo en que confiar. Eso se llama confusión, porque la Biblia habla de algo simple y sencillo: mas el justo por la fe vivirá. Compre o no compre cosas del pare de sufrir, envíe o no envíe dinero para recibir más dinero. Entonces, ¿qué? Lo hago por interés, no por alabar a Dios. Eso confunde a la gente que ve y que escucha y que pone atención a esas cosas. Eso es Babilonia. ¿Y qué es lo que dice Dios? Dice Dios que tiene a un pueblo dentro de esa gente, de esa iglesia. Y le dice: sal de en medio de ella, pueblo mío. Eso es lo que Jesús dice. Mira, fíjate, estaba hablando de las consecuencias que trae el hecho de predicar el evangelio. Esa es la primera. La segunda dice que como consecuencia de los concilios vamos a ser azotados y perseguidos por las mismas iglesias. Ver el tercer punto: no solo azotados, sino aún muertos. Mira lo que dice específicamente el verso 21, dice: el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Qué tipo de hermano? ¿Carnal o espiritual? De los dos. De los dos. ¿Por qué? Pues porque muchos que a lo mejor creen que Jesús es capaz de salvarlos, pero que para reforzarse están comprando la rosa y el aceite y esas cosas, o están mandando dinero, o tienen puesta su esperanza pues un poco en Jesús y otro poco para afianzarla bien en el pastor o en esto o en lo otro, va a entregar a la muerte a otro que cree absolutamente que Jesús vino a salvarlo, o a lo mejor mi propio hermano carnal que cree o que no cree, me va a entregar a la muerte. ¿Cuál pare de sufrir? ¿No? ¿Cuál pare de sufrir? No quiero irme al extremo de decir: el que no se muera, el que no se ha entregado al concilio,
no es cristiano, no, pero tenemos que ser sabios y prudentes y saber lo que dice la palabra de Dios, que va a ser la consecuencia de predicar el evangelio. Y el punto 4 dice, cuando dice ser aborrecidos por todos, no se refiere únicamente a las iglesias, sino también al mundo, porque el evangelio hablará contra las costumbres del mundo como la fornicación, la idolatría y más. Por ejemplo, antes no era racismo decirle a un homosexual marica, pero ahora fíjate cómo te refieres a ellos, porque si no los estás ofendiendo. Y no digo que los apedremos a los homosexuales y lesbianas. Lo único que digo es que tenemos que hablar lo que es la palabra. Pero algunos, quizá de nosotros aquí, porque no conozco a todos, sus mejores amigos o sus mejores amigas son homosexuales. Y se complacen con lo que hacen y les cuentan sus aventuras, ellos a nosotros. Y nosotros tenemos que pintar nuestra raya. ¿Cómo puedo yo ser amigo de un homosexual? No estoy diciendo que cada vez que venga le dé una patada o que lo apedree. Lo único que estoy diciendo es que no puedo tener yo fraternidad. Dice Jesús, dice, ¿y qué fraternidad hay de Jesús con Belial? ¿Cómo puedo ser amigo de él y abrazarle, decir eres mi camarita, eres mi preciso o mi precisa, mi mejor amigo, y no le he dicho que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo? Dice verso 23, cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿A quién se debe de temer? Verso 26. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, y en oculto que no haya de saberse. Esto, al parecer, habla de los intereses creados dentro de las iglesias falsas, es decir, de Babilonia, donde existe una mezcla que parece ser homogénea, es decir, cosas con sentido bíblico, la prosperidad y otras doctrinas, pero que en realidad han sido manejadas a conveniencia de los pastores y de diversos intereses dominantes en Babilonia. Así que lo que les digo, verso 27, lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Como también dice Pablo en 2 Timoteo 4:2, dice, predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que por cierto es algo que hemos dejado de hacer. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues quiere decir que por un lado nosotros sabemos que ni la rosa de Sarón, ni el aceite de no sé qué, ni la prosperidad, y que tú das dinero y vas a ver que no vas a tener problemas económicos, tus tarjetas se van a pagar, vas a poder gastar lo que quieras porque vas a tener todo el dinero del mundo, tú solamente cáete aquí ahorita porque estoy sintiendo de Dios. Dice, enfréntalos, habla. Dice, lo que se te dice al oído, tú proclámalo. ¿Desde dónde? Desde las azoteas. ¿Tú crees que a un pastor que tiene una grande ganancia le va a gustar que un chamaquillo ahí, moco caguengue, vaya y enfrente y le diga que esto no es así? ¿O una señora que quién sabe dónde salió? ¿Qué crees que va a traer como consecuencia? No lo estoy diciendo para que digas, yo quiero padecer, ahorita vengo. No, estoy diciendo que si tienes la oportunidad en una plática, en una conversación con tus amigos de la escuela, tus vecinos, no sé, que tú hables lo que es justo, lo correcto, lo bíblico. Eso es lo que se trata de decir en esto. Dice, verso 28, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, cuyo nombre es, a ver, ¿quién es el que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno? A ver, vamos a hacer mayoría de votos. ¿Quiénes votan porque es Satanás? Levanten la mano.
¿Nada más una? ¿3, 4, 5? A ver, si no les voy a preguntar, a ver, Ivonne, ¿por quién votas? Por Dios. La hija de Sandy, ¿por quién votas? ¿Sí, por cuál votas? ¿A quién es al que debes de temer porque puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿A Dios o a Satanás? Es Dios. Dime, ¿quién va a ser el que va a inaugurar el infierno? ¿Quién es el que va a sufrir mayormente en el infierno? Dice, no temas a los que matan el cuerpo. Es decir, si te van a entregar a que puedas morir en las sinagogas, no le tengas temor a esos. Dices, ¿cómo no? Si me va a doler. Pero ¿qué es lo que nos mueve? El temor a ser golpeados, a padecer, a morir. Mira, finalmente, lo que a nosotros nos debe de mover es lo que dice el apóstol Pedro en la primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. Dice lo siguiente: dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, que no se echa a perder; incontaminada, que no tiene mugre, que no tiene polvo, que no tiene basura; e inmarcesible quiere decir que no se va a marchitar como una flor. Es decir, esas características tiene la herencia que estamos esperando y que está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mira, esto es importante. Muchos creen que porque somos cristianos no vamos a sufrir, no vamos a padecer. Pero ejemplo tenemos en los profetas del Antiguo Testamento y en el libro de Hebreos y en el mismo Jesús, cómo por causa del nombre de Jesús padecieron. Dice Hebreos, hablando de hombres de fe, dice que unos apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones, hicieron grandes prodigios, pero en cambio otros, dice que murieron aserrados, apedreados, anduvieron pobres, vagabundos, de un lado para otro, sin casa, sin posesiones. Esos también son hijos de Dios y esos también los movía, tanto a los primeros como a estos segundos, los movía algo. ¿Qué era lo que los movía según el apóstol Pedro? ¿Qué era lo que los movía? Ahí te va. Dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Tenemos una esperanza. ¿Qué es una esperanza? Es algo que esperas pero que aún no recibes, que sabes que está allá pero que todavía no tienes, pero que estás deseando y aguardando el momento en el que lo vas a recibir. Eso es la esperanza. Y dice que lo que a nosotros nos mueve es la fe de tener esas cosas. Por eso es que algunos fueron librados y otros fueron muertos, pero no, los que fueron muertos no murieron arrepentidos de haber creído que Dios los iba a salvar, porque no está hablando de una salvación física del cuerpo, del dolor del cuerpo. Lo que está hablando es de posterior. Cuando venga el juicio, dice que entonces va a separar a las ovejas de los cabritos. ¿En qué se diferencian las ovejas de los cabritos? Pues en que las ovejas no van a padecer por causa de sus pecados. ¿Por qué? Porque esos que son ovejas tuvieron la confianza, la esperanza puesta en Jesús, de que por la muerte de Jesús no iban a padecer sufrimiento, porque Él había pagado por sus pecados. ¿Sí? ¿Comprendo? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender?
no se está refiriendo a que no vamos a ser golpeados, azotados, unos van a padecer y otros no, no sé de qué depende, pero la esperanza que tenemos es que no vamos a sufrir el castigo de la segunda muerte, es decir, no van a ser enviados al infierno. Eso es de lo que sí tienes la garantía de que te van a salvar Jesús. Esa es una garantía, esa es nuestra esperanza. Pero del dolor físico, no. ¿Qué es a lo que nosotros, a lo que podemos aspirar como hijos de Dios? A tener suficiente. A tener suficiente, no a ser ricos. Vamos a ponernos en pie. Si Dios lo permite, para dentro de 8 días voy a traer escrito la introducción de este hombre de Celso. Y lo que anhela mi corazón es que veamos qué es lo que tenemos que hacer para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y que no por el hecho de venir a la iglesia estemos conformes porque ya cumplí, sino que algo tenemos que hacer más, y es vivir conforme a lo que el Señor pide. Y que nadie se engañe. Si alguno viene aquí para hacerse rico, está perdiendo el tiempo. Si alguno piensa que no va a sufrir por causa del evangelio, ojalá y que de veras no sufra, pero habrá otros que sufrirán. Mira, Dios tiene un número, oye lo que digo, Dios tiene un número de gente que va a padecer. Si tú lees con detenimiento el Apocalipsis, dice que están los mártires y que ya está todo el Apocalipsis desenvolviéndose, y dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos harás justicia? Y dice: aguanten hasta que el número de sus consiervos se acomplete. Va a haber mártires y otros no van a padecer martirio, pero seamos unos o seamos los otros, prediquemos el evangelio. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí, y que tu palabra sea para nosotros como un espejo en el cual podamos medirnos y ver, Señor, qué es lo que estorba, Señor, a que tú desarrolles tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén.